Dicen que el mundo ya cambió. No lo entiendo. Y todos dicen cosas distintas. Hay dos caminos. Pero aún no lo entiendo. Tú eres quien elige. Todos queremos entender. Todos podemos entender desde el amor. Somos muy jóvenes. Pero somos analíticos. Una comunidad de acciones de amor y respeto. Dale la vuelta en positivo. Jefes, Parejas. Equipos. De ti depende. Familias. Gíralo a tu favor. De lo político a lo humano. Creer es más fácil que pensar. De ahí que haya tantos creyentes en otros que pensadores por sí mismos. Bruce Calvert. Informativo G24 presenta De lo político a lo humano. Mentes abiertas, conciencias libres. Porque la política toma las decisiones, pero la humanidad toma las acciones. Lo estamos haciendo. Informativo G24. De lo político a lo humano. Bienvenidos. Como bien saben, en este canal no solo les planteamos el panorama de lo que está pasando, sino que también les traemos propuestas para que ustedes analicen y puedan encontrar soluciones. Muchos de ustedes nos han preguntado si estoy en Europa y está pasando todo esto en materia de mercados, cuáles deben ser de pronto los sectores, los nichos, las decisiones que debo tomar. Así que Mauricio Moritz nos ha hecho más o menos un panorama para que usted pueda decidir y tomar sus propias conclusiones. Bienvenidos. Cómo se están comportando en Europa la producción de materias primas para la construcción de tecnologías importantes como el platino, el aluminio, la plata, todo esto. Ahora quiero precisamente hablarles un poco de ello. Miren que las materias primas van a subir muchísimo, no solamente por la escasez que hay, no solamente por la crisis que hay con Rusia, sino por un detalle que nadie se ha dado cuenta o que nadie lo ha tomado en cuenta, y es que muchos países en este momento están aumentando su inversión militar y la están aumentando en muchos miles de billones de dólares. ¿Qué implica esto? Que la industria militar va a tener mucho trabajo de aquí en adelante, por ende va a comprar muchísimos de esas materias primas que estamos aquí nombrando y por ende va a haber escasez de dichas materias primas. Muchísimo del metal y del hierro vienen precisamente de Ucrania y de Rusia. En general, para construcción y para todo. Lógico, viene mucho metal también de China, pero China incluso también le compra metal en bruto para ya después trabajarlo en China a Rusia. Entonces, va a haber una gran escasez de metal, tiene repercusiones no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también en los mercados, lógico, muy importantes. Y aquí pues les voy a dar un par de tips también dentro de este análisis para que ustedes vean y se proyecten en qué pueden ir invirtiendo y cómo se va a ir manejando ciertos mercados. No les voy a hacer un análisis lógico tan profundo ni tan profesional como Jaiber, lógico. Un saludo para Jaiber si nos está viendo. Pero pues esto lo hice basado sobre todo en la situación europea directamente y sobre todo en Alemania. Por ende, lo que yo empiezo a hablar de aquí en adelante, los datos que de aquí en adelante son de Alemania, pero también hay datos a nivel mundial que en general a todos nos va a afectar por igual, ¿ya? O sea, pues en Alemania, lógico, lo que es la dependencia de energía es diferente a nosotros, que no tenemos dependencia absoluta, pues en el sentido, pues con Rusia, pero sí se van a dar cuenta cómo todo se arrastra como una cadena y a nosotros también nos va a afectar por otro lado, ¿ya? Incluso más importante todavía, que para mí es la alimentación. Alemania, por ejemplo, depende de Rusia en un 49%. Siendo Rusia uno de los mayores productores de materiales del mundo, de materias primas, y son materias primas indispensables, es importante que sepamos que van a haber muchas materias primas que van a subir muchísimo porque va a haber escasez. Y las materias primas han subido su precio en cerca del 50% por encima del Nasdaq. Entonces estamos viendo cómo incluso las materias primas van por encima de las ganancias de la tecnología, ¿ya? Eso es algo importante para tenerlo en cuenta. Las materias primas van a ser el futuro para inversión en los que invierten en la bolsa. Dentro de Alemania, que necesita, por ejemplo, carbón para la energía, eso fue lo que estábamos viendo aquí anterior a esta. Alemania
si rompiera, por ejemplo, con la producción o con el suministro de carbón desde Rusia, en pocos meses podría suplir ese hueco con carbón desde Estados Unidos, desde Colombia y desde Sudáfrica. Sin embargo, ese carbón sería más costoso a lo que paga actualmente, porque lógico, la escasez a nivel mundial se vería reflejada en que se sube precisamente el precio de todas las materias primas. Ahora, ¿qué materias primas son importantes? Y siendo Rusia pues uno de los mayores productores del mundo, está ubicado así el paladio o el palladium. Hay algunas que puse en alemán, qué pena, se me fueron en alemán. El paladio produce el 40%, es el primer puesto de producción a nivel mundial. Los diamantes industriales, ¿qué son los diamantes industriales? Los diamantes industriales son polvo de diamante que se utiliza para hacer herramientas, las fresitas con las que le pulen a usted el diente en el odontólogo, por ejemplo, tienen polvo de diamante. Es un material muy importante para hacer cortadoras, por ejemplo, cortadoras de metal, cortadoras de concreto, todo eso tiene polvo de diamante. El precio del paladio, ahí le puse el plus, el más 44%, ha subido un 44% en estos últimos meses. Es importante esas cifras porque ahorita les voy a mostrar que estos se van a poner costosos. Ahora, ¿qué se va a subir? El platino, el palladium, el aluminio, la plata, el níquel, el oro y el cobre. Ahora, la madera ha subido un 12% y Rusia es el primer productor en madera. La madera está muy costosa y aquí también estamos viendo escasez de madera, aunque nosotros también producimos nuestra propia madera. De todas maneras, se está viendo que la gente está construyendo mucho y se está viendo también agotada un poco la madera y se ha subido mucho el precio de la madera. A nivel mundial se ha llegado a subir a un 185% el precio de la madera. O sea, para que tengamos en cuenta que son valores altísimos. Ahora el platino es productor del 11% de platino del mundo, se ubica en el segundo puesto como productor del mundo de platino. Todos estos metales se van a subir muchísimo por esta crisis de guerra, porque ya vemos que los países están haciendo inversiones extraordinarias, altísimas para inversión de aparatos de guerra, lo que necesitan muchísimo de estos materiales. Entonces, quien tenga también la posibilidad de invertir en estos mercados, yo sé que le va a servir mucho esta información. Un metal muy importante para la construcción automotriz, para la construcción de tecnologías, de nuevas tecnologías. Entonces, ojo con el platino, es muy importante. Lo que son el paladio y el platino son muy importantes. El oro produce un 10% de la producción mundial de oro, la tiene Rusia en un tercer puesto como productor. ¿Qué ha pasado con el oro en Rusia? De un tiempo para acá, como sabemos, Putin ha sido un jugador de ajedrez y lo tenía ya desde antes planeado. Él le quitó los impuestos a la compra del oro en Rusia para que la gente empezara a adquirir oro. Y el Banco Central, o digámoslo así, el gobierno ruso también se dedicó desde ya hace años atrás a comprar mucho oro y a subir sus reservas de oro. ¿Qué trata de impulsar con esta baja de los impuestos o la quitada de los impuestos a la compra del oro en Rusia? Que los rusos cambien su economía o sus ahorros a oro, que tengan la posibilidad de comprar oro, y eso es darle reservas de oro no solo al país, sino a su población. ¿Ya? El oro va a poder subir aproximadamente a los $2.500 por onza en los próximos 6 meses. O sea, puede subir incluso mucho más. 2.500 es un pronóstico reservado realista, pero se puede disparar incluso mucho más. Vemos, como les digo, las medidas de Rusia, algo que me parece inteligente dentro de su movida, porque los preparó precisamente para esto que se venía, sin que ellos se dieran cuenta. ¿Ya? Entonces miren que muchas de las cosas que nosotros decimos acá en este programa, les decimos prepárense, mire que sí es importante uno tener una prevención, una planificación también con anterioridad, porque así como Putin y como muchos otros gobernantes de este planeta tienen sus jugadas de ajedrez y empiezan a planear sus cosas, ustedes también deben de planear su vida y de prepararse, así como a los rusos, él dentro de sus medidas quitó el impuesto a la compra del oro para que la gente
sin saber para dónde iba todo esto, empezaran a comprar más oro y las reservas de oro se empezaran a crecer dentro del país, de bajar, por ejemplo, el impuesto a la compra del oro, de retener el oro que está produciendo para poder crecer sus reservas. Eso va a hacer que se eleve mucho el costo del oro a nivel mundial, y pues estas crisis siempre llevan a las personas, cuando hay una decadencia, digámoslo así, en lo que es la moneda y en la banca, en sus intereses, entonces siempre se sube el precio del oro. Entonces, como les digo, puede llegar a 2.500, incluso mucho más arriba. Mauricio, nos estaba diciendo Patricia, ahora entiendo por qué enseñaron a calentar las casas manualmente, cuando hablábamos de la crisis energética en Europa en octubre. Correcto, ellos tenían todo muy planeado. Nosotros habíamos visto muchas de las cosas que se iban a venir. Por eso les decimos a ustedes las cosas con anticipación. Ahí precisamente, miren que muchos de los programas vuelven y se repiten, por así decirlo, como por ejemplo aquellos programas donde hablábamos de supervivencia, de hacer la mochila de rescate, la de emergencia. Esos programas han sido programas que son atemporales, que los pueden volver a ver porque se siguen aplicando. La mochila de emergencia, háganla aquellos que apenas están viendo el programa. Hay una lista de reproducción que se llama Desafiados, ahí encuentran todos esos anteriores programas. Tengamos en cuenta que no solamente la situación que hay en este momento en Ucrania, sino que también, yo se los dije en programas anteriores, el siguiente punto difícil va a ser Medio Oriente. Entonces ahí también saldrán nuevos países diciendo vamos a elevar la inversión en armamento militar y en mejoramiento de las Fuerzas Armadas y Aéreas. Entonces más demanda de este tipo de metales. El oro no solamente se utiliza como una moneda o como una joya, sino que tengamos en cuenta que el oro está en todo lo electrónico en este momento. Es un semiconductor importantísimo, es el más importante de todos en realidad. Entonces, para la producción militar el oro también es importante. Ahora seguimos con la plata. La plata es una materia prima muy sensible a la inflación, ¿cierto? Pero siempre a par con el oro tiene sus alzas cuando están en crisis. La gente también utiliza mucho la plata porque pues es un poco más accesible para ciertas personas que no tienen la capacidad de invertir en oro. Por el momento estamos entre los $25 más o menos la onza de plata. Puede llegar en los próximos días a los 28, pero sí podría llegar hasta los $50 en este año, ¿cierto? Entonces estamos viendo que tendría un alza casi de otros $25 por encima, o $20, dependiendo si llega a romper la barrera de los $28 y sigue para arriba. Entonces en este año podría llegar a los $50. Entonces ahí tenemos también otra inversioncita que puede servir. Y el platino puede subir a los $1,300. En este momento está como por los 1,000, 1,100, algo así, si no estoy mal. Pero puede subir para los 1,300 y sobrepasar incluso el precio del oro después, porque el platino se va a escasear muchísimo, ya que es un metal que reemplaza el paladio, es un poco más barato. Entonces genera que su demanda se vaya a elevar muchísimo. Entonces el platino, por ejemplo, es uno de esos elefanticos dormidos ahí calladito, que yo sé que se va a meter una buena alza. Cuéntanos del níquel, por favor, para que avancemos. Claro, sigamos que esto es muy importante porque esto es el futuro económico de todos, ¿ya? Ahora, seguimos con el níquel. El níquel es muy importante, es un gran productor de níquel, el 7% de la producción mundial, es un tercer productor de níquel. El níquel es difícil de extraer, es difícil de procesar. El 44% del níquel de Alemania viene de Rusia precisamente, y es muy importante porque se necesita para la construcción de muchas piezas mecánicas de la industria automotriz precisamente. Se utiliza dentro de la construcción de baterías y ha subido un 400%. O sea, tengan en cuenta que si ustedes le hacen caso a Hyber, por ejemplo, y empiezan a meterse en el cuento de la inversión en commodities o en materias primas, por ejemplo, miren que aquí hubieran tenido una gran ganancia de 400% sobre su inversión, ¿ya? Y lo que dice Hyber, no tengan la plata ahorrada en los bancos, porque ustedes siempre la van a quedar debiendo al banco, pero puede hacer unas inversiones, lógico, guiadas por alguien experto para tener ganancias. Mire, por ejemplo, con el níquel, si usted ha invertido en níquel, Sandra, en este momento tendría 400% de ganancia en el níquel, y eso lo hubiera hecho en 6 meses,
¿cierto? 9 meses. Entonces, mire que hay cosas que se pueden hacer dentro de la economía. Ahora, el aluminio es el productor del 6% de aluminio, es el segundo productor del mundo, pero valga la aclaración, ese 6% no es un monto pequeño en cuanto a número, sino porque el aluminio ruso es especial, es un aluminio muy fuerte, es un aluminio que se utiliza sobre todo en la aviación, en la aeronáutica y en cosas muy específicas. Entonces es un aluminio que no es cualquier aluminio, que no se puede comprar así como así en cualquier parte, no, es un aluminio muy específico y hace pues lógico que va a generar que los precios de producción de aviones y de cosas más específicas suba muchísimo. Ahora, ha subido un 31% en su valor porque falta magnesio. Ahí venimos a las consecuencias de los problemas de la logística a nivel mundial y de que no hay insumos. Entonces, para producir el aluminio se necesita muchísimo magnesio y el magnesio está escaso también. Eso es lo que les quería pues como comentar de las materias primas más importantes. Con el petróleo yo no me metería mucho en este momento, está oscilando mucho para arriba y para abajo. Tengamos en cuenta que el petróleo pues, es un factor de regulación también de la economía, entonces yo en este momento lo dejaría un poquito a un lado, pero lo que sí son metales y sobre todo estos metales tecnológicos son muy importantes, eso hace que suba mucho más el valor, entonces es importante tener eso en cuenta. Y el cobre es el productor número 8 y con un 3,5% de producción a nivel mundial. Pero valga la aclaración que, por ejemplo, Ucrania es el mayor productor de árboles o ramales eléctricos para automóviles. ¿Qué significa eso? Que para que un Volkswagen en Alemania se pueda construir, tienen que esperar que de Ucrania llegue todo el sistema eléctrico, todo el ramal eléctrico, todas las conexiones eléctricas para poder ensamblar ese carro. Y pues en este momento lo que son Volkswagen, Audi, Mercedes y yo creo que esta semana decía también BMW, han parado sus producciones porque no tienen ni chips, o sea, no tienen procesadores y no tienen los ramales eléctricos. Entonces es un punto muy importante y van a tener una importancia irreversible, así de sencillo, o sea, subir sí o sí. Entonces tengan en cuenta esto. Eso era como lo que quería a ustedes darles un panorama más o menos. Ahora, esto es por el lado de las materias primas, un Überblick, una mirada por encima. Vamos a seguir con algo que es muy importante y es que vamos a tener una escasez alimenticia grande, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, ¿ya? Y ya se empieza a ver. A raíz de las sanciones económicas que ha tenido Occidente contra Rusia, Rusia también ha tenido que tomar sus propias medidas. Y los países productores de trigo van a tomar sus propias medidas de retener su propio trigo antes que exportarlo. De qué es lo que está ocurriendo y de las dificultades que se les va a venir a Europa y a todos nosotros de manera directa e indirecta. Por favor, en Europa, seamos muy conscientes, tratemos de verdad de tener buenas reservas de comida. Esto no es un pánico, es una realidad, es un hecho, son cosas fácticas. Ya tenemos cifras que se nos vienen encima, que las estamos viviendo en este momento. Ahora, ¿qué pasa con esto? Se genera una cadena interminable de pérdida de insumos para producción de alimentos para los humanos. Lo que es Europa depende. Miren que Europa depende del 90% del aceite de girasol viene de Ucrania, ¿ya? Que entonces todos dirán, bueno, pues entonces cámbielo por otro tipo de aceite. El aceite, por ejemplo, de palma. El aceite de palma, lógico, también tiene una producción limitada. También se está escaseando porque como no hay aceite de girasol, lógico, los que consumían aceite de girasol necesitan seguir consumiendo aceite, consumirán otro tipo de aceite y estos mismos a su vez se van a escasear, por ende el precio va a subir. O sea que la canasta familiar en todas partes del mundo se va a subir. Escuchen mi cantaleta, vuélvanse en lo posible autosuficientes, así sea en la misma ciudad, aprendan a cultivar dentro de sus casas. Saquen a la suegra de la pieza y cultiven ahí lechugas, yo qué sé.
¿cierto? Pero tienen que tratar de ser autosuficientes porque los precios se van a elevar a un punto que nosotros nunca en la historia lo habíamos visto y no lo habíamos sobrevivido. La crisis de logística se va a agudizar mucho más a raíz de todo esto también. La crisis alimenticia sobre todo va a tener una gran repercusión en toda Europa. Tengamos en cuenta que muchos de los productos no se van a poder transportar de la misma facilidad ni con los mismos precios o con los mismos costos de producción. Entonces, comida, aprendamos a ser autosuficientes. En Europa, que yo sé que es difícil de todas maneras cultivar, yo sé que es posible, entonces háganlo también. Y no es ni siquiera que uno tenga la plata para comprar las cosas, es que no las va a ver en el mercado. Se los vengo diciendo hace muchos años. Muchos productos van a salir del mercado, muchos productos no se van a volver a construir porque muchas fábricas iban a quebrar. Y eso es lo que ha pasado en esta primera crisis de la enfermedad. Ahora en esta segunda crisis de la guerra, la cosa se va a poner mucho más dura. Ahora viene para los países más subdesarrollados, es el mayor golpe, digámoslo así, porque Rusia es el mayor productor mundial de abonos, ¿ya? Y de sus subproductos. ¿Qué pasa con esto? Que las mayores víctimas de todo esto vamos a ser los países agropecuarios. Los abonos son indispensables. La tierra, ustedes dicen, ay, es que uno con tierra en cualquier tierrita siembra cualquier cosa. No, eso no es así de fácil. La tierra es el punto donde se ancla una planta, pero la comida se la tiene que dar usted a punta de abono, ¿ya? Así de sencillo, sí, la planta le nace, le crece y se le reproduce, pero le salen unos granitos así de chiquitos, de una producción grande le salen menos de la mitad, entonces los abonos son indispensables. Es como cuando usted no come bien, entonces no va a poder hacer bien deporte, no va a poder trabajar bien, no va a poder pensar bien. Entonces lo mismo, la planta no es que hay en cualquier chagrita de tierra metámosla y ya no. La tierra es simplemente el contenedor, el pie para que la planta esté ahí pegadita de algún punto. Lo importante son los nutrientes. Ahora, estos productos del abono, como el amoníaco y como las sales que vienen de Rusia, afectan precisamente el agro directamente, y no solamente el agro, por ejemplo, colombiano, suramericano, sino de todo el mundo. Volvemos a lo mismo, la producción mundial se va a reducir. Por lo mismo, las plantas no van a tener la misma cantidad de comida que tenían hasta ahora, las cosechas no van a ser tan productivas como eran hasta ahora, y por ende, como también hay muchos que se están quebrando y que no pueden seguir produciendo, por ende va a haber escasez sí o sí de comida a nivel mundial. Esto nos afecta a todos, por eso digo siempre, en la guerra todos perdemos, ¿ya? Ahora, Alemania, que compra, por ejemplo, el 50% de sus abonos a Rusia, ya se imaginarán cuál va a ser el caos para Alemania. Alemania necesita muchos abonos porque Alemania, lógico, tiene un ciclo climático diferente, donde no le queda fácil, digámoslo así, a las plantas tener un ciclo más productivo, como por ejemplo acá en el trópico, y por ende esos abonos son indispensables para la agricultura alemana. Y estamos hablando también, por ejemplo, de las vacas lecheras, que necesitan mucho abono en sus pastos para que puedan producir leche, y no solamente que produzcan leche. Si usted no les da un buen pasto a las vacas, entonces se van a enfermar y no van a tener las mismas defensas, se van a enfermar, le va a costar por ende a usted más, sí, como productor, el mantener esas vacas saludables, porque les va a tener que inyectar mucho más. A su vez, la leche se contamina más, a su vez, la producción puede tener más riesgos de que sea la misma rentabilidad, y todos estamos en este momento en un parangón bien grande en el cual no podemos salir, somos parte de todo esto, y tenemos que tratar de ser inteligentes con nuestro propio mundo, con nuestro pequeño mundo, y tratar de ser conscientes, tratar de prepararnos, tratar de ser autosuficientes en lo posible y enseñarles a las personas que tenemos alrededor que precisamente vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida en muchas cosas. Todos estos meses hemos hecho un trabajo con esta comunidad de analíticos de sembrados en las casas. Pues aquí hablando del tema, me gustaría mucho si alguno de los seguidores ha hecho algún cultivo de hidroponía o algo así por el estilo, a raíz de lo que escuchó en el informativo G24, pues nos encantaría que nos mandara un videito casero y nos contara, miren, esto es lo que estoy haciendo y me ha ido bien por esto o me ha ido mal por lo otro, sería muy bueno. ¿Qué les recomiendo yo? Miren, busquen permacultura. Permacultura es la cultura de
la permanencia, por así decirlo, de la autosuficiencia dentro de la producción orgánica. Entonces busquen temas como hacer una compostera casera para su apartamento. O sea, no estamos hablando de una compostera para la finca, sino para la casa o para el apartamento. Se pueden hacer con canecas pequeñas. Entonces la compostera es que ustedes van a aprovechar todas las cáscaras de banano, los residuos de los tallos de las hojas de la lechuga que usted le corta, todos esos desechos orgánicos los va a meter en una compostera sellada para que no le traigan ni malos olores ni moscas. Hay de verdad buenas soluciones en YouTube para hacer eso, es fácil de hacer, es económico, lo pueden hacer con casi todo lo pueden hacer con materiales reciclables realmente. Entonces una vez hacer composteras, dos, cada vez que usted utilice un huevo, usted cuando cocina un huevo, coja la cáscara, juáguela de inmediato para que no coja ese mal olor lógico, juáguela y guárdela, póngala a secar y guárdela. Después usted las va a moler, las va a hacer en polvo y eso es calcio, por ejemplo, que le sirve para las plantas. Ya si usted tiene un patio, si tiene una finca, la producción de abono tiene que ser muchísimo más grande y para ello ya tiene que tener usted animales que produzcan ese abono. Dentro de los espacios, que es dependiendo también del espacio que tenga cada quien dentro de su finca y de la orografía que tenga, de las condiciones climáticas también, pero pues si usted no tiene mucho espacio, usted puede tratar de reducir ese espacio, pero de todas maneras con producción animal de abonos, como lo que son las cabras. Las cabras son buenas productoras de abono. La gallinaza es, ¿para qué? Pero es la mejor. Yo he probado con abonaza, he probado con una cosa y la otra, pero pues la gallinaza da el mejor resultado. Ojo, dentro de lo barato y económico de producir, porque pues por ejemplo el humus de lombriz es excelente, ese sí es el mejor de todos, pero la producción es mucho menor y es un poco más lenta, digámoslo así. En cambio la gallinaza sale mucho más rápido, por ende es más barata de comprar cuando uno tiene que comprar abonos. Entonces yo qué aconsejaría, tengan cabras, gallinas, conejos, ¿ya? Y lombrices. Les aconsejo entonces que combinen sus cultivos caseros con vermicultura, se escribe con B pequeña, vermicultura, que es la lombricultura, ¿ya? Es la forma de producir humus sólido y líquido de lombriz, ¿cierto? Y esos humus son muy buenos, son los mejores abonos. Como les digo, la lombriz californiana, que es la mejor productora, en realidad todas las lombrices hacen lo mismo, solo que la que más produce y la que, no solamente la que más produce, sino la que más se acopla a cualquier clima es la lombriz californiana, por eso es la que siempre se recomienda para esto. Eso no ocupa mucho espacio y les van a ayudar precisamente a deshacerse de esos problemas de los residuos orgánicos. Lo que ustedes meten en la compostera después pasa a las lombrices como comida para ellas y a lo último terminan ustedes con un producto de abono orgánico excelente. Entonces es tratar de ser muy inteligentes con los recursos. Vamos a tener que volver a muchísimas prácticas antiguas, a muchísimas. Tengan, por ejemplo, aquellos que tienen cultivos dentro de sus fincas, procuren entonces también meterse en un poco con la apicultura, tener abejas para que ustedes puedan polinizar mucho más efectivamente sus cultivos, van a tener una mejor producción. Eso los obliga a su vez a tratar de sacar de sus materiales de trabajo un poco los pesticidas para que no maten, lógico, las abejas, y los va a obligar a trabajar más con productos naturales que son repelentes de insectos, para que puedan tener pues como una convivencia. Busquen lo que sea permacultura, que yo sé que va a ser el futuro, porque es que no van a haber insumos químicos tampoco para el agro, eso se va a subir muchísimo. Y tratemos eso, de ser muy autosuficientes. Precisamente les mando mi mejor energía, que Dios los inspire para cada una de sus situaciones, que Dios les dé la fortaleza y les dé los materiales y las herramientas para que ustedes las utilicen bien y puedan plantar un poco mejor sus vidas, y puedan construir un poco mejor sus vidas, teniendo en cuenta las situaciones que estamos viviendo en este momento. Oremos por la humanidad. Yo creo que todos tenemos que hacer mi recomendación de
de adoptar a una persona de la tercera edad, aquellos que están solos, que se sienten un poco confundidos con esta situación, adoptémoslos. Eso es algo que se nos devuelve después a nosotros, es un buen dharma, es una buena acción y es un buen punto de humanidad que debemos practicar. A todos ustedes, la mejor de las noches, los buenos días para aquellos que nos empiezan a ver en Europa. Estaré pendiente y tratando de mandarles a ustedes la mejor información para que ustedes se preparen, sobre todo en Europa, para todo esto, y pues nosotros también aquí con las consecuencias directas e indirectas que todo esto conllevará. Un abrazo muy grande de luz a cada una de sus almas, de parte de la mía. Que Dios esté con todos ustedes y que esa energía nunca muera, para que se llene de luz su espíritu y puedan tener mucha más conciencia. Espero que todos ustedes, cada uno de ustedes, se convierta en un propio analista para que se libere precisamente de las ataduras de informaciones sesgadas, que usted tenga la capacidad de discernimiento y que tenga el don que Dios me ha regalado en una pequeña parte de recibir información, así usted ni la esté buscando, para que usted pueda estar bien informado, pueda planear y pueda entregarle a su familia la mejor calidad de vida posible en estos momentos. Los amo mucho, les deseo lo mejor y créanme que todo esto lo hacemos con todo el corazón y con todo el convencimiento y la buena intención. Gracias, Sandra. Gracias, Mauricio, que Dios te bendiga. A todos ustedes, muchas gracias y nos vemos en las próximas horas. Que sea la voluntad divina. Los amamos mucho. Dios con todos. Feliz noche.